Antes que nada, una disculpa por la interrupción de la transmisión anterior. Decía que tenemos que hablar de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, y su propuesta de perdón a ciertos criminales. Esto en los 3 foros sobre pacificación y reconciliación ha generado polémica porque la gente que ha sido víctima de crímenes, de delitos, está inconforme con el perdón. El olvido tampoco puede ser común denominador en esta situación. En primer lugar, debido a la gran impunidad que se ha implantado como regla en este sexenio, en el corrupto de Enrique Peña Nieto y en el anterior, el de la muerte de Felipe Calderón. Hemos visto cómo la ausencia de una reforma judicial en los ministerios públicos han causado que obtengan la libertad casi inmediata delincuentes que han sido capaces de secuestrar, de ejecutar y de desaparecer a personas. Y esto es inconcebible. No se le puede pedir que olvide a la madre de un hombre, una niña, un niño, una mujer, de quien no sabe nada desde hace varios años. O incluso no se le puede pedir que olvide al criminal que mató a su familiar porque no ha sido aplicada la justicia. Creo que el perdón se puede dar siempre y cuando se aplique primero la justicia. Esa es la situación. Ese es el punto que no encaja en estos foros de reconciliación. El país lamentablemente se ha acostumbrado tanto a la violencia y a los muertos que hemos perdido la sensibilidad humana ante todo tipo de vejaciones a los derechos humanos que hemos sufrido en los últimos 12 años y un poco más. Es increíble que ese México que perdimos, tan caluroso para la gente, tan amable, se haya convertido en una tierra indomable en donde impera el que tiene más poder de violencia. Ya se nos olvidó a muchos que antes podíamos andar con libertad por cualquier lugar del territorio y sobre todo los jóvenes, y si eran estudiantes. Ahora el ser jóvenes y andar por alguna carretera o alguna ciudad desconocida es riesgo de no volver a regresar a casa. Y por eso creo que el olvido no debe aplicarse en estos foros de reconciliación. Es cierto, el país necesita reencontrarse, volver a recuperar todo aquello que perdimos, esa calidad humana que ya no tenemos. Pero creo que se deben tomar en cuenta muchas experiencias. Aun cuando empezó el primer foro en Ciudad Juárez, una de las entidades más golpeadas por el crimen organizado en los últimos años, no se le escuchó a las madres de víctimas, ni a las víctimas directas de este tipo de violencia que nos sacude. Por eso creo que hace falta una reflexión más profunda al respecto y que no se debe aplicar una amnistía general. Es ahí donde López Obrador está en deuda con nosotros. Tal vez no ha tenido las palabras adecuadas para explicarnos qué es lo que quiere hacer con esta amnistía. Es cierto, hay algunas personas que han sido involucradas de manera involuntaria, sobre todo en el trasiego de drogas, pero también es cierto que otros delincuentes se aprovecharon del estado fallido durante el sexenio de la muerte de Calderón y de corrupción y sangre de Enrique Peña Nieto. ¿Se acuerdan de los Zetas? Que en algún momento la etiqueta de ese cártel tan asesino significaba terror para cualquier persona. Cualquier criminal de baja monta se hacía pasar por Zeta y eso era garantía de poder intimidar a cualquier persona. Llamar por teléfono y espantar a un familiar, decirle: si no me entregas tanto dinero, sé dónde está tu hijo o tu hija. Ser Zeta hace algunos años era símbolo de muerte y no nos hemos podido sacudir ese problema.
Debemos entender por ello que sí, nos hace falta la reconciliación, pero también le hace falta al presidente electo explicarnos con más claridad qué es lo que quiere, qué es lo que nos está proponiendo. Estos foros pueden ser ventana para ello, pero es necesario que también participen las personas que han sido víctimas de ello y por qué rechazan el olvido, y también los mexicanos que tienen mucho valor con su esfuerzo y que han ayudado, pese a todos los problemas de la impunidad, la corrupción, a tratar de mejorar a la sociedad mexicana. Es muy valioso que participen. Andrés Manuel volvió a hablar de la libertad de expresión, de hacer un cambio, y quiere que sea una libertad de expresión ilimitada durante su sexenio. Creo que como periodista y como integrante de un medio de comunicación, me alegra mucho que lo esté haciendo, incluso que hable de que es necesario que regrese mi colega Carmen Aristegui, con quien participo en su programa a la radio, al igual que Gutiérrez Vivo. Me parece necesario que se escuchen ese tipo de voces independientes y que dejemos a ese México en el cual los medios de comunicación maiciados, como dice López Obrador, respondían a los intereses económicos de los dueños de los medios, que recibían dinero de publicidad gubernamental. En proceso, llevamos años sin recibir dinero por publicidad del gobierno y ahí estamos, seguimos haciendo lo mismo, periodismo crítico y de investigación, y creo que eso es lo que hace valer a un medio y que le da ante los lectores, en el caso de Proceso, credibilidad. Los medios de comunicación mexicanos estamos muy desacreditados debido a la corrupción y debido a que los gobiernos se han aprovechado de la debilidad de algunos dueños. Ojalá López Obrador logre que se dé una libertad de expresión ilimitada. México se lo merece y lo necesita. Hasta la próxima, y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron ahora más que nunca.